Este es el espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. 8:44 de la mañana y para nosotros siempre es un gusto poder contar en este espacio con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista. Doctor, buenos días, gracias por darnos estos minutos. ¿Cómo está? Buenos días, querida Liz, qué gusto saludar con usted y con quienes nos escuchan y nos miran. Siempre es un honor. No, el gusto es siempre nuestro y como decía, pues varios temas que tratar con usted. Quiero empezar con esta renovación parcial de la Corte Constitucional, ya remitidas las ternas por la Asamblea, por el Ejecutivo y también por la función de transparencia. ¿Cómo ve usted los nombres propuestos de manera general? No quisiera por ahora hablar de uno por uno, pero quizás estos 9 ahora candidatos a ocupar 3 lugares en la Corte Constitucional. Yo creo que esa es precisamente la fórmula correcta del análisis. Entender y comprender qué es lo que está de por medio, qué es lo que está en juego para el país. La Corte Constitucional del Ecuador es el órgano de cierre del sistema jurídico del país. Entender qué es el órgano de cierre del sistema jurídico del país supone la comprensión que está en sus manos, en la decisión de 9 personas, la vida, la dignidad y muchas aspiraciones de los ecuatorianos, y la vigencia del orden constitucional y la vigencia de la Constitución. La Corte Constitucional es un órgano guardián de la Constitución. Tiene que tutelar el contenido de la Constitución. No tiene que tutelar las ideologías personales de los jueces y aún menos de grupos políticos que puedan ser afines a los jueces. Es decir, es un órgano muy delicado. El hecho de que las ternas el día de hoy hayan sido ya completadas y las tengamos tanto del Poder Legislativo, Ejecutivo y de Transparencia y Control Social, precisamente tiene que ser desde esta dimensión, con la reflexión de lo que está de por medio y en juego. Si es que de esas ternas provienen personas como naturaleza o consecuencia de un pacto, de un acuerdo político, entonces ya veremos los defectos. Si es que de esas ternas provienen personas que tienen un pasado no tan equilibrado con el deber ser de lo que es una Corte Constitucional, los resultados serán catastróficos, indiscutiblemente. Es por ello que hay que ser muy tinosos desde la Comisión de Calificación del rol fundamental que hoy tienen, que es mirar lo que la ley dice, que exista probidad y ética para el cargo. Y este es un elemento sí discrecional, pero tampoco tan imposible de mirarlo a la luz de los hechos, los antecedentes y el contexto de cada candidato. ¿Y son suficientes los requisitos que debe reunir un integrante o quien sea postulado como candidato a la Corte Constitucional? Porque revisando, bueno, ser ecuatoriano, estar en ejercicio de sus derechos políticos, tener un título de tercer nivel en derecho y que sea reconocido por el país, tener probidad notoria en su profesión, ética, no pertenecer ni haber pertenecido en los últimos 10 años a ningún partido político. ¿Basta esto quizás para que podamos considerar que hoy la persona que vaya a ocupar un lugar en la Corte Constitucional tiene ese perfil idóneo? Bueno, yo creo que es bueno que siempre cuando existe un proceso de un concurso, se puede hacer una reflexión necesaria sobre cómo se establecen o se establecieron los requisitos para ir a estos órganos. No olvidemos, apreciada Liz, que es la Constitución 2008 y la Ley Orgánica de las Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional las que diseñan y establecen los requisitos que usted ha citado para ser juez de la Corte Constitucional. Y son también en la Constitución donde se ha establecido este origen de los distintos poderes del Estado. Y yo decía, es bueno el debate, y es bueno que en estos momentos comprendamos y miremos el alcance de estas regulaciones, porque efectivamente quizás no son suficientes. Quizás hay que valorar otros elementos mucho más necesarios, y la lista de inhabilidades, que también está en la ley, quizás también deberían ser reflexionadas. Y en consecuencia, esto debería llevar a un debate serio en el país para los siguientes
procesos y los siguientes años en donde se tenga que designar a jueces de la Corte Constitucional. Pero no olvide usted, Liz, que en el reglamento que se ha diseñado para la selección del concurso, este reglamento que hace la comisión calificadora, también se asigna puntajes. Se asigna puntajes por la experiencia académica, por la experiencia en la judicatura y la experiencia en el ejercicio profesional también, valorando cuántas garantías jurisdiccionales ha defendido, tanto como actor, tanto como demandado, valorando publicaciones, valorando el tiempo de servicio en la academia. Es decir, hay algunos elementos más ya en el puntaje meritocrático, pero que yo vuelvo a sostener. Aquí es fundamental la comisión calificadora. Una comisión calificadora cuyos miembros no tengan cuestionamientos, no tengan afinidades políticas o ideológicas y que tengan la personalidad de tomar una decisión debida ante cuestionamientos o impugnaciones que se puedan hacer a los candidatos de la Corte Constitucional. Ahora, doctor, para tenerlo claro, hay 9 nombres hoy, 3 remitidos por cada función del Estado. ¿La selección tendrá que ser por una terna específica o podrá escogerse uno de cada terna? ¿Cómo tendrá que resolverse quiénes son los 3 que reemplazarán a los 3 salientes jueces de la Corte Constitucional? Liz, de conformidad con la Constitución y la ley, lo que en este momento corresponde es simplemente el origen de los poderes del Estado, el envío de las ternas. Es decir, es el origen. Pero no supone que tiene que haber un juez triunfador por cada poder del Estado. Es decir, solamente es de la naturaleza fuente origen que viene de cada poder. Pero en el concurso los puntajes se tendrán que dividir entre todos los concursantes, que son 9, como usted bien cita, pero no es de que cada uno tiene que responder a un poder del Estado. Ok, y ahí nos queda claro. Y sí quisiera ahora pedirle su opinión sobre lo que mucho se ha comentado, criticado, cuestionado, y tiene que ver con la terna que sí remitió la Asamblea Nacional. Una terna propuesta por la bancada del correísmo, que tiene entre sus integrantes personas que defendieron voy a ser específica, Angélica Porras, que en su momento fue defensora de Freddy Carrión, que además, recordemos que esto tiene una vinculación con un tema de violencia política de género contra la fiscal general Diana Salazar, pero una terna que la apoyó la Asamblea y las distintas bancadas en su mayoría, porque tuvo sí un respaldo de más de 100 votos, y que bueno, como digo, ha dado mucho de qué hablar, y esto sí lo voy a asociar con algo que usted mencionó, la Constitución del 2008, una Constitución ya calificada y reconocida como hiperpresidencialista, y que buscaba en su momento tener la cooptación de todos los poderes del Estado. Liz, efectivamente, yo creo que esto muestra las indebidas entrañas constitucionales. Y digo las indebidas entrañas constitucionales porque la forma en la que está diseñada la designación de los jueces de la Corte Constitucional a mí no me parece correcta. Y no me parece correcta siempre, ¿no? Yo lo he dicho desde un principio. Porque al ser un órgano tan delicado, es muy delicado a la vez de que provengan de ternas de actores políticos. Tanto de la Asamblea, tanto de Presidencia y tanto de este poder de transparencia y control social que es absolutamente deslegitimado. A mí sí me preocupa ese diseño. Y lo que miramos hoy, indiscutiblemente, es lamentablemente la vigencia de acuerdos en el legislativo que son acuerdos políticos. Y usted mira una relación circunstancial muy clara. Elección del nuevo vicepresidente del legislativo. Una relación circunstancial muy clara. Juicios políticos a ministros del gobierno. Una relación circunstancial, aprobación de leyes urgentes y terna para la Corte Constitucional. No sé si el país es lo que importa. No sé si es el país lo que importa, porque indiscutiblemente lo que está muy claro es que se ha privilegiado acuerdos. Una terna propuesta y que nazca de motivación o a través de la moción del correísmo, yo creo que es carta suficiente para abstenerse.
Y yo creo que es carta suficiente para repensar. Pero pues que está una gran persona en la terna. Bueno, que emocione a otra persona. Pero si usted o yo fuéramos asambleístas, estoy seguro que jamás apoyaríamos una terna propuesta por un grupo que ha buscado la impunidad. Es que esto no es otra cosa. No les interesa el país. Yo veo una serie sistemática de actos por la impunidad. Entonces yo tengo que dudar de la terna que me propone o me emociona este grupo político, porque sé que le gusta la impunidad. Y claro, es indiscutible. Un candidato a juez que tiene una sentencia por violencia de género contra la fiscal general del Estado. Está muy claro. Yo creo que no hay por dónde perderse. Eso, para mi punto de vista, es un error, es un vicio. Y entonces la tarea de la comisión calificadora, esperemos, motivemos a que tengan personalidad suficiente y rebasen los intereses circunstanciales y puedan pensar en el país y en una corte constitucional buena que nos merecemos. Bueno, esperemos y confiemos en que así sea, porque lamentablemente la influencia política la vemos en todos los procesos, ¿no? Y quiero pasarme de este proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional, algo que también está suspendido, que cada vez se va postergando más y tiene que ver con la selección de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hubo una sesión del Consejo de la Judicatura este lunes. En todo caso, parecería que llegaremos al 2025 con un concurso todavía pendiente. Bien, así es. Y bueno, a mí lo que me preocupa es de que los vocales del Consejo de la Judicatura empiezan ya a mostrar sus inconformidades entre ellos y empiezan a mostrar algo que es preocupante, que el órgano encargado de la disciplina, el control disciplinario, la gestión y administración de la justicia, no se pueda poner de acuerdo y entre ellos se denuncien procedimientos indebidos e ilegales, que yo creo que está bien la denuncia a propósito. Efectivamente, en derecho hay un principio, apreciada Liz, el principio de preclusión. ¿Qué significa esto? Que usted en un proceso, en un procedimiento, sigue pasos. Y cuando se agota un paso, usted abre uno nuevo, pero no puede volver al anterior, pues, porque rompe seguridad jurídica. Y ahí, efectivamente, parece ser que hay errores. Se están abriendo plazos, se están abriendo espacios de impugnación que ya no están vigentes y que ya no corren conforme al cronograma. Pero bueno, ¿por qué sucede esto? Sucede precisamente porque yo sí creo que detrás de todos estos procesos, como estamos analizando al igual el de la Corte Constitucional, indiscutiblemente hay intereses políticos que quieren marcar la hoja de ruta. Esto no es de seriedad, esto es de intereses políticos lo que estamos viendo. Pero mire usted que este concurso se detuvo porque se cuestionó la prueba de confianza, luego el proceso de recalificación y ahora incluso se cuestiona la designación de los expertos. ¿Cómo se los eligió? ¿Quién los eligió? ¿En base a qué criterios? O sea, vamos más allá. Partiendo de todo esto, hay voces que han dicho que así nos tome más tiempo, debería el concurso regresar a cero para que haya una total transparencia de este proceso tan importante, porque hablamos de jueces y conjueces que estarán por 10 años en la Corte Nacional de Justicia. Apreciada Liz, es el momento. Si es que yo decía en varias ocasiones que si los temas se subsanan por el bien del país para tener una Corte Nacional buena y hay transparencia suficiente que permita comprender que ha sido un proceso debidamente realizado, tenía que seguir. Pero hoy, con estas fases que rompen el principio de preclusión, con estos intereses de reabrir impugnaciones y favorecer, porque esa es la verdad, favorecer al que ha impugnado, estamos mostrando que no hay transparencia y que no hay seriedad. Es momento, entonces ahora sí, de pensar en que tiene que ser declarado nulo de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, el reglamento del concurso, declarado nulo por el Consejo de la Judicatura este proceso y empezar de nuevo. Pero empiecen bien y empiecen con la transparencia y la seriedad de que todo el proceso sea cumplido de conformidad con lo que aspira la Constitución y la ley y los ecuatorianos.
pero han ampliado los plazos para que se entreguen nuevos informes sobre la investigación de estas anomalías. Han dicho que para el 8 de noviembre debe estar esto. De no tomar la decisión de regresar a cero, este proceso, bueno, primero, cuando, calculando tiempos, pudiéramos tener ya quizás nuevos jueces de la Corte y qué tanta confianza puede llegar a generar al país, ¿no? Más aún cuando la función judicial se ha visto inmersa en los casos de corrupción más emblemáticos, hablemos de Metástasis, 21 procesados, caso Pantalla, en los casos, como digo, más bullados de corrupción que se han podido llevar a cabo o se han detectado en el país. Los jueces deciden sobre los derechos y la libertad de las personas. Los jueces son uno de los actores más importantes y sensibles para la vigencia de un Estado. Tener un órgano como la Corte Nacional de Justicia, que tenga jueces que provienen de un proceso que no nos da confianza, sería un error. Usted en ningún proceso, para hacer un símil, en ninguna actividad en donde está de por medio un concurso, usted aceptaría que a la mitad de la carrera le cambien la meta, a dónde hay que llegar, o las reglas del concurso, cuando usted ya ha transitado un camino. Eso es lo que está pasando hoy. Se abren plazos, se reabren etapas. Y si eso está sucediendo, el proceso en sí mismo, por su naturaleza jurídica, ya no por percepciones, por su naturaleza jurídica está viciado. No es un tema de percepción, es un tema jurídico. Si usted ha roto el proceso preestablecido para el inicio del concurso y en mitad del camino me abre plazos, me cambia etapas, entonces ha viciado el concurso. Quizás lo ha viciado con intención. Quizás es con ánimo e intención de haberlo viciado. Ahí, claro, ahí hay un signo de interrogación, pero lo más probable es que este 8 de noviembre se resuelva que hay que avanzar en este concurso porque ya han mostrado su posición de que no se debe declarar la nulidad. Y de ser así, sabiendo que vamos a tener un porcentaje de dudas sobre este proceso, los ecuatorianos me refiero, ¿qué quizás mecanismos de blindaje se pudiera dar para tener algo más de garantías de que se trató de hacer de la mejor manera? No sé, algún tipo de veeduría, incluso no solamente nacional, sino internacional, darnos una especie de tranquilidad, que no será el 100%, pero algo que nos garantice que se enrumbó de mejor manera este proceso. Bueno, yo creo que la tarea que viene haciendo en este proceso, sí, el gremio de abogados ha sido importante porque han sido quienes en distintos momentos han logrado mostrar, avisorar los defectos que han tenido. Yo creo que eso hay que mantenerlo. Yo creo que los procesos que tienen veedurías internacionales hacen bien, pero también hay que elegir bien a las veedurías internacionales. Deben ser órganos legitimados por consenso internacional, y ahí hablo de ONU, OEA, que son los legitimados en consensos internacionales. Cuando usted trae a expertos de no sé qué seminario, no sé qué estado, no, eso no tiene sentido. Tiene que ser algo legitimado, que podría ser un ejercicio interesante, Liz, para dar mínimas garantías en lo que queda si es que la decisión es continuar el 8 de noviembre. Pero yo sí creo que a este momento, y con los nuevos defectos que se han generado, lo prudente, lo coherente, lo legal es la nulidad de todo el proceso y se tiene que volver al concurso. Porque lo han hecho. Y yo no creo que sea solamente de buena fe estos errores que cualquier abogado conoce que no se deben cometer. Sí, por eso es importante analizarlo con usted y no quiero perder la oportunidad en esta conversación, doctor, de poner aquí sobre la mesa un tema que usted abordó con Plan B, que me pareció fantástico, y es el análisis de esta Constitución del 2008, cumplió ya 16 años en vigencia, con más o menos 24 reformas, enmiendas constitucionales, pero ¿hacia dónde ha llevado al país tener esta Constitución? Y bueno, ¿en qué escenario nos pone o en qué contexto nos pone el día de hoy? Liz, una Constitución por naturaleza y concepto
tiene que ser un instrumento que detenga, que frene al poder. Esa es la razón de ser de las constituciones en el mundo. Por eso surgieron las constituciones, para frenar al poder. La constitución del Ecuador, cuando se diseñó en el año 2008, no nació para frenar al poder. La constitución nació para auspiciar al poder político de turno y para permitir una serie de meollos del diseño institucional con un bonito discurso de derechos, pero un diseño institucional catastrófico como el que hemos analizado hoy. Un consejo de la judicatura que proviene de un consejo de participación que no representa a nadie. Y que es un error tras error ese consejo de participación. Eso tiene que ser eliminado. Pero ¿de dónde proviene el consejo de la judicatura que hoy estamos conversando sobre el concurso de los jueces? Del consejo de participación. ¿De dónde provienen los candidatos a la Corte Constitucional? De políticos. ¿De dónde provienen los grandes errores que estamos mirando de esta suerte de atribuciones en torno al presidente que hace que se limite un mínimo balance y equilibrio con otros poderes, con el legislativo, con las mismas cortes de la Constitución? Entonces, todos estos errores están en la Constitución establecida. La Constitución tiene vicios fundamentales que yo sí creo que tiene que pensarse en un nuevo documento que ilusione y que una al país. Porque no hay nada que ilusione al país. Hoy ya no hay ni líderes. Y eso es grave. Pero partiendo de eso, de que no hay líderes, ¿por qué ha resultado en 16 años tan complejo ir a una asamblea constituyente que lleva un cambio de constitución, más allá de quizás lo que implica en inversión económica? Tenemos más de una década hablando de lo negativo y nefasto que ha sido esta constitución del 2008, por lo que usted acaba de establecer, porque le dio poderes supremos al presidente de aquella época, pero sin embargo salir de esa constitución no es un tema de interés de los gobiernos que han precedido a la misma. No ha sido una prioridad. No ha sido una prioridad porque es cómodo gobernar con esa constitución, por las razones que usted ha contextualizado. Y los ejecutivos, cuando han tenido un apoyo democrático significativo, que normalmente se da al inicio del periodo de gobierno, no lo han hecho. Han desperdiciado. Miren la última consulta popular. En resumen, la primera iniciativa fue, ¿quieren o no quieren que haga mis deberes como presidente? La anterior del expresidente Lasso se demoró tanto tiempo en hacer la consulta que ni siquiera tuvo ya legitimidad ni apoyo. El expresidente Moreno tuvo que hacer lo que pudo hacer urgente, que fueron varias reformas a la Constitución y que permitió en alguna manera mejorar algunos diseños, pero no es suficiente. La constituyente que el país merece y que requiere y necesita tiene que ser una hoja de ruta de un gobernante. Indiscutible. Tiene que apoyarlo. Pero para eso se necesitan buenos gobernantes que no se sientan cómodos con esta constitución que habilita que tengan muchas atribuciones y muchas formas de tomarse órganos de control del país, y que eso indiscutiblemente es una tentación para los que no tienen muy claro la democracia y la república. Pero eso haría pensar que vamos a ir de tema en tema según la conveniencia. Por ejemplo, ahora el presidente Noboa ha propuesto que se analice si es que se desbloquea este candado constitucional para dar paso a que regresen las bases militares extranjeras. Es que la Constitución no puede ser una hoja de parches, no puede ser un documento de reforma, porque eso es más peligroso. No hay una visión integral. Está bien atender las urgencias con una reforma. Yo en eso estoy de acuerdo. Cuando hay una urgencia, hay que inmediatamente activarse para responder a esa urgencia. Pero estamos simplemente siendo reactivos. Pero ¿cuál es el plan país? ¿A dónde vamos como Estado? Yo no veo ningún lineamiento en ello. Y ahora que vendrá el proceso electoral, lamentablemente escucharemos de todo. Y escucharemos muchas propuestas, pero yo creo que si alguien se toma en serio el país, debería jugarse por una nueva constitución. Que no tenga el apoyo, que pierda, bueno, juéguese. Que pierda su capital político. Bueno, ¿a usted le interesa el capital país o su capital personal? Es una cuestión. Yo veía que, me parece que precisamente en uno de los medios donde usted
hace un trabajo tan importante. Algún funcionario decía que esta crisis al que más afecta es al presidente. ¡Qué vergüenza! Esa es la visión. Es una miopía total. Cuando debería haber una visión estatal. ¿A quién más beneficia o a quién más perjudica como Estado? No como personeros, ¿no? A mí me parece que ahí entonces se mira los defectos de por qué no hemos logrado una constitución nueva. Pero entonces, quizás ese debe ser un planteamiento, un desafío para quien llegue al poder después de las elecciones de febrero del 2025. Debería iniciar por ahí. A lo mejor aprovechar esa popularidad para consultar si es que vamos a un cambio de constitución o dar paso a una asamblea constituyente. La única forma de hacer una nueva constitución es con una asamblea constituyente conforme a la constitución. Y se tiene que consultar a la población y enviar además en la consulta el proyecto de cómo vamos a elegir a los constituyentes. Entonces ahí está. Hay que poner requisitos, hay que poner un número de constituyentes suficiente, necesario y óptimo. No estas vergonzosas cuestiones de 100 para arriba. Eso no sirve. No sirve cuando hay que ponerse de acuerdo por el país. Sirve cuando hay que hacer el show y declarar el día de la historia. Ahí hay un reto y un desafío para quien asuma la conducción del Ecuador en los próximos, ahora en febrero y por los próximos años. Así que hemos tratado temas importantes con usted, doctor, por eso le agradezco mucho que nos haya dado estos minutos para el análisis. Querida Liz, para mí ha sido un gusto y esperemos de que se pueda seguir analizando y mirando estos temas Estado con seriedad y responsabilidad, que es lo que más necesitan los ecuatorianos. Así es, y por eso nuevamente le agradezco que haya estado con nosotros. Se necesita de estas voces serias, con conocimiento, para que nos ayuden a entender la importancia de estos temas. Así que le envío un fuerte abrazo y bueno, unos días de descanso también reparadores, ya que tenemos también 5 días, ¿no? Uno de ellos obligatorio. Tendremos que estar en esa dinámica del descanso en un país que necesita quizás algunos elementos más. Qué gusto poderle ver a usted y saludar. Siempre es un honor. Así es. Un abrazo, doctor. Hemos conversado aquí en WQ Noticias con el doctor José Chalco. Momento de ir a una pausa y enseguida regresamos con más análisis e información. WQ Radio. WQ Radio está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión. En WQ Digital, inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las